Muy buenas de nuevo YouTube, feliz año a todo el mundo, espero que todos hayáis entrado en 2021 con la mejor de las sonrisas y de las energías. Realmente no tenemos mucho que hacer para que se nos dé un año bastante mejor que el que acabamos de dejar atrás, y yo particularmente lo quiero empezar contándoos una anécdota y un montón de rayadas. La anécdota es que cuando yo era pequeño, pues empollaba mucho, siempre he empollado mucho, y un día mi padre me vino a decir que pensaba que no me enteraba de las cosas que estudiaba porque simplemente las estaba recitando, según él. Y entonces nos pusimos a discutir sobre qué era estudiar. Y al final acabamos yéndonos al diccionario, por cierto, al diccionario que está ahí. Y nos fuimos a ver qué significaba estudiar. Y el diccionario nos dio dos significados. Una, observar una cosa entendiendo su funcionamiento, y otra, aprender memorísticamente algo. Los dos teníamos parte de razón, pero si hoy os cuento esto es porque me ha pasado una cosa que tiene más que ver con su forma de ver el estudio que con la que yo tenía, y algo que me he dedicado a estudiar en estos días y que ahora os traigo a vosotros. Veréis, ya en su momento hice un vídeo bastante infumable sobre cómo se hacía un cuadro de amortización por el método francés. Quien quiera enterarse de, digamos, cómo son las tripas de esto, le dejo por algún lado un link en la descripción, al final del vídeo, lo que sea, para que pueda ir a mirar. El caso es que ese método de amortización es el que utilizan la inmensa mayoría, por no decir casi la totalidad, de los préstamos comerciales en España. Puede haber alguno del americano o del alemán, pero van a ser la minoría. Y claro, yo cuando aprendí a calcular esto lo hice de forma absolutamente instrumental. Era una época en la que hacíamos los exámenes con calculadora, y en cuanto le ponías más de 5 o 6 vencimientos al préstamo, pues ya te encontrabas con que no había Dios que le diera tiempo a hacer un examen, aparte de todas las demás cosas que hubiera que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que todos asumimos la idea, que además es bastante intuitiva, de que si financias algo te va a salir más caro que si lo compras al contado. ¿Por qué? Porque al final el negocio del que te financia es alquilarte dinero y cobrarte por él el máximo tiempo que puedas. Y si no te cobrara nada, pues no estaría haciendo negocio. Después de terminar la carrera y tal, pues yo me he enfrentado a cuadros de amortización pues de 4, 5, 6 años, a lo mejor referidos a la compra, de un coche o lo que sea, para hacer una simulación para algún amigo, tal. Pero no me he enfrentado a cuadros largos de hipotecas, sí los he calculado, pero nunca los he analizado. O cuando lo he hecho parcialmente, a lo mejor para hallar los intereses indebidos de una cláusula suelo o una cosa de este estilo. Y nunca lo he visto completo. Pero precisamente por uno de esos pleitos, de una cláusula suelo, me llega hace unos días un cuadro de amortización hecho por un banco. Y veo que al final del periodo que considera, hace la suma por un lado de la cantidad que se ha amortizado y por otro lado de los intereses. Cuando las veo, lo primero que pienso es: los intereses son demasiado altos. Esto no puede ser. No puede ser, porque es que eran aproximadamente un 60% del capital que le habían prestado al cliente al principio. No puede ser. No puede ser. Total, ¿qué hago? Pues me hago un cuadro de amortización de un préstamo hecho en números redondos. Considero que lo que se va a comprar, vamos a decir una casa, vale 100.000 euros, que se dan 30.000 de entrada y quedan 70.000 a financiar. ¿En cuánto tiempo lo financio? Pues lo voy a decir en 30 años, número de periodos 360 meses.
que son 30 años. Cojo un tipo del 3,5%, ¿por qué? Porque bueno, hace unos años estaba esto en el 6,5% cuando te ibas a variable, y ahora está en el 1% raspón. Dices, bueno, pues una cosa así intermedia, vamos a suponer que nos vale. Y bueno, nada, cojo, me pongo a hacer mis cálculos, tal, y saco una cuota de 314,33 euros. Y tiro mi cuadro, ¿vale? Me voy a ir al final para que veáis que esto en el último periodo da un saldo pendiente de 0 euros, lo cual quiere decir que el cuadro está bien calculado. Y digo, bueno, vale, voy a hacer la misma cuenta. Voy a ver qué proporción del capital que me han prestado suponen los intereses. Me sale un 62%. Y vuelvo a pensar lo mismo, no puede ser, me he tenido que equivocar. Entonces, ¿qué hago? Pues cojo y multiplico 70.000 por 1 más ese 62% y me sale la misma cifra, lo cual quiere decir que esto está bien calculado. Y claro, ya me empiezo a hacer preguntas, es decir, bueno, ¿qué pasa si voy cambiando el plazo? Y voy pasando de 60, 61, 62, 65, 70, así, hasta 360. Y me voy encontrando que desde el primero al último de los supuestos, la suma de intereses totales prácticamente se multiplica por 7. Digo, esto es una barbaridad, no puede ser, tal y cual. Digo, a ver, ¿cuánto he pagado en verdad por el préstamo? Tal. Digo, vale. ¿Cómo va variando esto? Va variando de entre un 9% del capital que me prestaron a un 62%. Sigo diciendo, qué barbaridad, porque es que es mucho más probable que nos estemos moviendo en periodos de 20, 25, 30 años para amortizar uno de estos préstamos que un periodo de 60 meses. Entonces digo, bueno, ¿y si esto lo paso a términos anuales? ¿Qué me encuentro? Pues me encuentro que va bajando esa tasa. Y bueno, o sea que cuanto más largo es el plazo, menos es el incremento anual que suponen los intereses sobre... Vale, bien, venga. Vamos a ver, y al mes, ¿cuánto pago de más por intereses dependiendo del plazo al que me voy a igualdad de tipo de interés? Pues del primero al último que considero hay casi 13 euros de diferencia durante 30 años, y estos son 13 euros al mes. Pues la diferencia del primero al último, que lo podemos tener aquí, pues puede rondar unos 37.500 euros. Es decir, el tiempo de amortización nos cuesta dinero. Digo, vale, voy a hacer lo mismo que antes, lo voy a poner en términos anuales y en porcentaje. ¿Y qué me encuentro? Que va subiendo, efectivamente. Y digo, bueno, voy a considerarlo con la entrada, a ver si con eso se me disminuye un poco, tal y cual. Bueno, sí, se me disminuye porque en vez de un 6, de un 9 es un 6, y en vez de un 43 es un 61. Y las tasas, sin embargo, siguen aumentando también año a año. Claro, esto es o sigue siendo una pequeña pasada. Entonces, claro, me sigo haciendo pues bastantes preguntas y ya me pongo en plan fantástico y me pongo a pensar, vale, ¿en cuánto tiempo, si es que eso ocurre, el coste por intereses podría superar a lo que me han prestado efectivamente? Y me pongo a hacer cuentas, y efectivamente llego a un número
545 meses, que son 45 años, 5 meses y 17 días. Y me pongo a pensar, bueno, claro, esto dependerá del interés, no, del principal del préstamo. Y me pongo a trastear y vamos a decir que aquí quito la entrada. ¡Pum! Este número no se ha movido. Ni este, ni este, ni este. Voy a coger y voy a hacer otra cosita. Vamos a poner 50.000 de entrada. No se ha movido. Quiere decirse que este plazo es independiente de la cantidad de dinero que nos prestan y se puede calcular. Y yo me he puesto a calcularlo para este caso concreto, básicamente por iteración, probando. Pero me he encontrado que esto se podía generalizar. No sé por qué no funciona por debajo de tipos de interés del 3%. Pero funciona. Yo de hecho cojo y aquí cambio el tipo de interés. Pongo por ejemplo un 4%. Y ahora sí que cambia. Es más, vemos que se ha acortado. Se sigue acortando. Pero bueno, volviendo a nuestro préstamo inicial, nos encontramos con este horizonte y bueno, sí me he dado cuenta que esto se podía generalizar, como hemos dicho, y bueno, he estado observando que existían una serie de errores muy pequeños en esa generalización, que bueno, que sí, pueden oscilar entre un más, menos 2, 3%, más o menos, en la escala de 0 a 100%, pero bueno, como nosotros no nos vamos a mover nunca en tipos de intereses superiores en principio a un 30% o así, creo que estos márgenes de errores son bastante aceptables. Y ya que estaba, me he dedicado a calcular cuánto sería ese plazo para todos los tipos de interés, digamos, enteros que funcionaban y que estaban por encima del 3%. Ya digo, por debajo del 3 no funciona, no sé por qué, tiene que haber alguna razón matemática, yo no la conozco, si alguien la conoce, por favor que lo diga, pero el caso es que, bueno, aquí los tenéis. 636 periodos, en este caso meses, para el 3%, 4,75, 3,81, 3,18, bla, 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 así, hasta llegar al 10%. ¿Por qué he llegado hasta el 10%? Porque es harto improbable que el tipo de interés ordinario o remuneratorio de un préstamo hoy en día supere esa cantidad y ya me estoy quedando bastante largo, bastante largo. Y llegados a este punto, después de toda esta rayada, creo que es un buen momento para formular unas cuantas conclusiones. El banco gana dinero por alquilarte dinero lo más caro posible y durante el mayor tiempo posible. El gasto por intereses no es constante, aumenta al aumentar el plazo de amortización. A igual tipo de interés, un préstamo es más caro cuanto mayor es su plazo de amortización, independientemente de la cantidad prestada. Los préstamos son más fáciles de pagar cuanto mayor es su plazo de amortización, pero se encarecen porque el banco cobra más intereses. Si aumenta mucho el plazo de amortización, a igual tipo de interés, en algún momento el gasto total por intereses superará la cantidad que nos prestaron en su día. Cuanto mayor es el tipo de interés, antes pasa lo anterior.
y en condiciones de mercado normales, el plazo del préstamo determina mucho más su coste que el tipo de interés. Moraleja: si puedes, no te endeudes, y si te tienes que endeudar, hazlo al tipo más bajo y durante el plazo más corto. Espero no haberos dado mucho la lata y que todo lo anterior os haya resultado interesante y de utilidad. Si tenéis algún comentario o alguna cosa, lo podéis dejar por aquí abajo. Si os ha gustado o os ha resultado útil, ya sabéis, like, suscribiros, campanita y todo esto. Y con un poco de suerte, dentro de poco estaremos por aquí con más contenido que os pueda resultaros también de utilidad. Y hasta entonces nos despedimos. Desde aquí, desde Villus.